Ah, Giovanni me dijo que tenía que reclamar unos todos los que van llegando y los que han de llegar. Listo. Voy a orar entonces en favor de todos. Bueno, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu vida en nuestras vidas, por estos testimonios, Señor, que Dios solo mío. hablan de tu providencia y que, Oh, Padre, Padre yo las glorioso, escuchaba y recordaba en el Salmo 61 que majestuoso dice que aún en la Dios, vejez y en las canas el maravilloso, Señor no nos desampara y que hasta que oh anunciemos el Rey de poder en la gloria, posteridad y la potencia de todos los que han de venir, oh, que nuestra qué lengua pueda bueno hablar eres, de tu justicia, de tu amor, oh, Señor, todo el mi día, Señor. Padre, A veces nos negamos a oh, eso, Señor, pero altísimo yo Dios, volví a ver tu providencia, Señor. Estas oh mujeres Rey de de gloria, testimonio que tuvieron alimento, Señor, tú tuvo eres bueno, Señor, y gracias, Jehová de los ejércitos, por todo, Señor. mi Gracias por Padre este Santo, grupo, por las familias de ellos, Señor, de oh nosotros, por Rey, los que no han podido conectarse por cualquier oh mi circunstancia, los que Señor, ya dijeron que no van a poder volver por mi situaciones diversas, Dios, como es Ana Cifuentes, que ya está en Estados Unidos y que le salió un empleo. Señor, gracias por ese empleo y por oh el sí interés de Señor, ella. Ya dice que va a seguir gracias Padre, escuchando los audios y que nos agradece, Señor, a todos por hacer parte de este equipo. Por oh Rey Patricia, de Señor, gloria, tú sabes, Señor, que hay en su cuerpo, Señor, porque tú eres el hacedor. oh sí Señor, Hiciste cada huesecillo, Señor, de nosotros y el de Patricia oh también. Rey de Su gloria. cuerpo, Señor, es hecho por ti. Bendícela, Señor, Oh, tú, sí, ya las Señor. interviene en su Guarda cuerpo, su Señor, de vida, manera guarda su milagrosa, corazón, Señor, te lo Dios. pedimos. Padre Y Celestial, tú, también por doña en tu Nancy, la gloria, bendigas por Rey Bárbara Santo, y Andrés, Señor, que hacen parte de este Rey equipo, Señor, y maravilloso, tuvieron una pérdida, Señor, de su hijo, eterno, Señor. sublime, Por Padre, tú sabrás por qué oh, has cortado esta vida, altísimo, Señor. Tú estás allí obrando, Señor. Así es que majestuoso tenemos a Bárbara, a Dios. su estado de ánimo, a Andrés, a Yo esta soy familia, Señor, Dios. que anhelaba ese bebé, Señor, pero que hoy comprende que tú estás al frente, pero eso no quita, Señor, que nos entristezcamos, Señor. Padre, bendícelos, guárdalos, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo, que la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros, que Oh, nunca se nos Señor, olvide, Señor, esta palabra dicha y compartida, Señor, y ahí van lo ponemos en tus manos oh, Rey para de gloria, direccionar, Señor, y ayudar a que quede Padre sembrada en bueno, nuestros corazones. Gracias, Jehová de los Santo ejércitos, gloria, te damos en el Señor. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Perdón, yo voy a colocar la cámara, que es que voy a comer y entonces me voy deleitando escuchándolo. Va, va a ¿Va a colocar la colocar o la va cámara, a tapar? quítela. Va a La comer. va a desactivar porque no nos quiere hacer Para dar que no me ganas. pidan, para que no les dé ganas. Ah, Eso, Mi hágale esposito pues. me va a hacer la comida, me la está haciendo. bueno, Ah, entonces listo. va a Pero usted almorzar. quítela para que no nos distraiga, por favor, porque nos antojamos. Listo. Listo, entonces Bueno, podemos empezar. Que Giovanni se suma en un ratico apenas se termine otra actividad. Y Patricia pidió disculpas y un abracito que pues que le gusta mucho este espacio, eh, aferrada a Dios. Eso, Ana Cifuentes dijo entonces que consiguió un empleo y que no le daba el horario. Y bueno, entonces ahí vamos. ¿Listo? bueno, qué bueno. Ah, voy a preguntar porque, pues primero buenas noches para todos, saludos para todos y que estén bien y gloria a Dios que podemos estar compartiendo. Voy a preguntar es si hay algo que de la clase anterior o del tema anterior haya quedado por ahí como no muy claro, porque como Juan no estuvo y y él dijo ahorita que él estuvo leyendo, que estuvo viendo, de pronto tiene alguna inquietud o algún otro que haya alguna inquietud que se haya podido presentar que no haya quedado clara. O podemos comenzar. Gracias, Dígame. Iván, gracias, muchas gracias. Una
pregunta, estudiamos con doña Nancy muy juiciosos, y una pregunta sobre Malaquías. Malaquías. En la Biblia de Jerusalén no encontramos el capítulo 4, porque No encuentran el capítulo 4 de Malaquías. no, está solo hasta el tercero. Y en la de Valera sí encontramos, porque estaba citando en la ira de Dios, Malaquías 4, versículo 2, creo. Ajá. Entonces, Del 4 del 1 al 6. Del 1 al eso. 6. Una pregunta, ¿por qué en la Biblia de Jerusalén solo hay 3 capítulos? ¿Por qué no? Yo no sabía que había. Un cuarto capítulo. Sí. Vamos a mirar. Estoy mirando en qué Biblias La Biblia no de hay. Jerusalén termina No hay. con un apéndice en el capítulo 3, ¿Y qué versículo dice? 22. Ujú. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. Bueno, y hay 2 pero versículos más. Ese es el o sea, apéndice. tiene unos versículos más el capítulo 3. El capítulo 3 termina en el versículo 24. Sí. O sea que tiene los 6 versículos del capítulo 4. ¿Así? Porque es que en la Biblia, mire que en la Biblia Reina Valera termina Sí. en el 18 el capítulo 3. Ah, no sabía eso. O sea, primera vez. Lo que ¿Tú pasa es que sabías? Sí, la división por capítulos y versículos no es inspirado, ¿cierto? ya, Siempre cierto. hay que tener eso en cuenta. Entonces, como parece como una unidad, una misma unidad, lo junta, ¿cierto? Lo junta todo el capítulo 3 con el 4. Pero hay unas Biblias que sí dan un capítulo Separa. 4, exacto, porque hay un cambio en el sentido de que el capítulo 4, del 1 al 6, está hablando del juicio final. Dios te bendiga, pues. Está hablando del juicio final, que fue lo que hablamos nosotros cuando hablamos de la ira de Dios. Y es Sí. interesante porque se relaciona mucho con el capítulo 3. Cuando estábamos nombrando el capítulo 4, y ustedes en el video podrían haber visto o haber oído que siempre hablábamos de unas personas que Dios iba a actuar en el día que yo actúe, y eso estaba ya cuando los que decían que eran bienaventurados, los que maldecían a Dios, que no les pasaba nada. Y entonces los que tenían temor de Dios se quejaron a Dios. Y entonces Malaquías 4 ya habla de los que temen a Dios y de los que no le temen. Y cuando Él actúe va a ser la diferencia. Esa diferencia que ellos no ven, la diferencia la va a hacer cuando en el día que Dios actúe. Y eso es una relación del capítulo 4 con el capítulo 3 al final. Entonces, lo interesante es que está junto. Ya. Pero tiene todos los mismos versículos. O sea, que allá, por ejemplo, tendría el versículo 19 del 19 al 24 sería los que aquí son del 1 al 6 del capítulo 4. ¿Cierto? O sea, que no le faltan, ni le quitaron, ni son agregados. Porque también tenemos que entender que hay un texto que es el texto Receptus, que es el que Reina Valera, la traducción de Reina Valera es aceptada desde la Reforma por Erasmo de Rotterdam, quien la valora como una traducción que es buena. Sin embargo, después hay un texto crítico, que son traducciones que se hacen de manuscritos que se encontraron después. Por eso es que hay veces que Reina Valera tiene unos versículos que otras Biblias no tienen y que otras conservan también. Se llaman versículos agregados o aún varios versículos. Bueno, yo pensé que era el caso con Malaquías, pero no. Usted dice que termina en Malaquías 3:24 y Malaquías 3 termina en el versículo 18. Entonces, ya después empieza Malaquías 4. O
sea que realmente es el mismo contenido, simplemente que no hay una división. En la Jerusalén no dividieron, pero es el mismo contenido. Listo. Los capítulos y los versículos, no, o sea, esos títulos que tienen las Biblias en los capítulos, esos títulos no son inspirados, ni las divisiones por versículos y capítulos. Simplemente que para que quedara más fácil el comprender, algunos se tomaron el trabajo de hacer esas divisiones. Pero de hecho hay Biblias que no traen las divisiones. Hay Biblias que no las traen, sino que traen todo el texto seguido, que incluso son muy buenas para el estudio, porque hay veces las divisiones y los títulos que tienen, hay veces lo sacan a uno del mismo texto, porque el título no es como muy de acuerdo al texto. Un ejemplo muy claro que tenemos es en la parábola la parábola del sembrador. Se habla más de los terrenos que del sembrador. Entonces, un título bueno sería la palabra de los terrenos, la parábola de los terrenos, no del sembrador, porque realmente el énfasis no está en el sembrador, sino en los terrenos. O sea, así hay varios títulos que pueden desenfocar un poco la atención y confundir la interpretación del texto. Por eso también hay unas Biblias que no tienen esos títulos. Y así se evita esa confusión. Pero alguna pregunta sobre lo que es la ira de Dios que nos haya quedado ahí como de pronto algo que decimos, no, Dios no puede hacer eso. Porque, por ejemplo, por ahí estoy mirando un texto que es muy controversial y encuentra uno personas que desean ayudarle a Dios. Entonces, dicen, no, Dios no pudo haber aceptado eso porque Dios no es así, Dios no hace eso. Pero hay veces nosotros decimos cosas desde nuestra bondad, desde lo que nosotros creemos que es bueno. Y hay veces pensamos que nosotros le podemos dar como una manito a Dios y disculpar a Dios, porque nos parece que cometió una injusticia. Hay veces los seres humanos nos atrevemos a decir esas cosas, pero no es pues algo que salga de un estudio de la escritura, sino más bien de que humanamos a Dios, lo vemos como un ser humano, lo imaginamos como un ser humano y entonces lo disculpamos porque pensamos que cometió algún error. Hay veces he visto ese tipo de cosas, pero y en cuestión de la ira de Dios se da eso. Se da eso. Hay personas que dicen, no, Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso. Ustedes, muchos cuestionan mucho la orden de Dios a Saúl de matar hasta los niños de Amalek. Le dijo que hasta los niños, todo eso tenía que desaparecer, hasta los niños. Entonces la gente, pero ¿cómo Dios puede matar a los niños? Eso no es justo. Pero no es justo desde la humanización de Dios. Pero desde la soberanía de Dios, nosotros no tenemos forma de decirle a Dios qué es justo y qué no es justo. Ahí es donde a veces nosotros nos confundimos. Vamos entonces a hablar de la sabiduría de Dios. Ya Cristina estuvo orando. Vamos a mirar qué es la sabiduría de Dios, qué implica la sabiduría de Dios. Más en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay muchos términos para sabiduría. Incluso hay un personaje que es muy reconocido porque es el hombre más sabio, dicen pues mucha gente, que no hay ninguno más sabio y entonces se confunde con que esa persona era sabia en Dios. ¿Saben de quién estoy hablando, cierto? Salomón. Estoy hablando de Salomón, sí, don Juan, estoy hablando de Salomón. Pero Salomón le pidió a Dios un corazón entendido para juzgar al pueblo, o sea, que le diera la capacidad para él entender cómo gobernar a ese pueblo tan grande. Muy diferente a la sabiduría para vivir la vida cristiana. Entonces, hay veces Salomón se pone como un ejemplo de sabiduría y les enseñamos a los niños en la escuela dominical
que Salomón fue una persona muy sabia, un rey muy sabio. Pero no, nosotros ignoramos, lo hacemos por ignorancia. Yo creo que cuando nos demos cuenta de lo, lo contrario que Salomón hizo a Dios, en el sentido de lo que Dios mandaba, deberíamos de nosotros de buscar enseñar a Salomón, pero en realidad como una persona que fue sabia para gobernar, no una persona que vivió sabiamente delante de Dios. Y solamente a motivo de información, uno lee en Deuteronomio 17 del 14 al 20, hay unas prohibiciones que Dios hace para cuando haya un rey en Israel. Lo primero que dice es que no aumentará para sí caballos, no hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, no tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Eso es lo que Dios le dice a un rey que no debe hacer, a un rey de Israel. Y le dice qué debe hacer. Y debe meditar en la ley de Dios para que su corazón, debe hacer una copia de esa ley, meditar en ella día y noche, para que su corazón no se ensoberbezca sobre sus hermanos, o sea, sobre su pueblo. Y uno ve la vida de Salomón y encuentra que Salomón no hizo lo que debía hacer, pero al mismo tiempo hizo lo que no debía hacer. Entonces, no fue una persona muy sabia en cuanto a relacionarse con Dios. De hecho, la Biblia registra que Dios a Salomón se le apareció 3 veces y la última vez ya lo que dice la Biblia en primer libro de Reyes 11 es que Dios se enojó con Salomón. Se enojó porque Salomón persistió en hacer lo que no era correcto delante de Dios. Y la sabiduría de Dios es todo lo contrario. La sabiduría de Dios procura que el hombre haga lo que es correcto delante de Dios. Eso es algo que es interesante. Si uno mira, por ejemplo, en el primer libro de Reyes 4:26 y 10:28, Salomón tenía, pero millares de caballos, tenía muchos caballos cuando la prohibición decía no aumentará para sí caballos, allá en Deuteronomio 17. En el primer libro de Reyes 11, 1 y 3, Salomón tenía 1000 mujeres, cuando también había una prohibición que no tomará para sí muchas mujeres. Tenía oro y plata en abundancia, primer libro de Reyes 10:2, 10:10, 10:11, 14, 16. Todo el Mauricio, capítulo 10 del primer libro de Reyes habla de toda la plata y el oro que tenía Salomón, cuando la prohibición era ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. O sea que él hizo todo lo contrario. Es más, Dios le había dicho que no volviera a Egipto, a negociar con Egipto, y él hizo una relación de matrimonio con la hija de Faraón. O sea que fue pariente del faraón de Egipto. También fue muy contrario a lo que Dios decía. Y pues para que vamos viendo que la palabra sabiduría no es tanto del saber hacer cosas en el texto bíblico, aunque es la misma palabra, se utiliza la misma palabra para la persona que es muy hábil en hacer cualquier obra, se le dice sabio. Por ejemplo, los que construyeron el tabernáculo, los que dedicaron, los que hicieron todas cortinas, la Biblia dice que ellos eran sabios, que tenían una sabiduría para hacer eso. Pero también se le llama sabio a la persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la sabiduría que nosotros deberíamos procurar. La sabiduría que es para que conozcamos la voluntad de Dios, para que seamos plenamente capaces de conocer la voluntad de Dios. Y esa aparece más en el Nuevo Testamento. Voy a compartirles y les pediré el favor que abran sus Biblias en Colosenses 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Vamos a estar allí y vamos a leer por partecitas. Colosenses 1, voy a compartir la pantalla para que vamos mirando. Bueno, el anfitrión todavía, la función de compartir pantallas del anfitrión. Entonces, cuando Cristina me dé permiso, les comparto la pantalla. Colosenses 1, del 3 al 14. Quiero que miremos allí, porque allí se ve muy claro la sabiduría de Dios y se ve muy claro
la causa por la cual Pablo pide sabiduría de Dios para la iglesia de Colosas y los efectos que esa sabiduría debe tener en la iglesia. Entonces, Colosenses 1, del 3 al 14, voy a leer los versículos del 3 al 8. Ya tienes la pantalla, ya tienes Ya el puedo link. compartir, Sí. listo. Listo, ya tengo el poder, listo. Ahí está. Aquí tenemos los términos en el Antiguo Testamento, lo que les digo, hay un montón de términos ahí en el Antiguo Testamento que traducen sabiduría, pero me interesa mucho es esta sabiduría que se nos plantea en el Nuevo Testamento. Lo que significa el término Sofía es un término que deriva de la palabra sofos, que es claro, o sea que Sofía es tener claras las cosas. Sabiduría es tener claro los asuntos. Cuando hablamos de una persona que es sabia en Dios, es una persona que tiene claro quién es Dios, no solamente quién es Dios, sino qué dice Dios, no solamente qué dice Dios, sino por qué lo dice, para qué lo dice y cuáles serían entonces las consecuencias de hacer caso a lo que dice Dios. Eso sería una persona sabia. Entonces vamos a mirar las causas de la petición, están en el versículo 3 al 8. Colosenses 1, versículos 3 al 8. Pablo está pidiendo por sabiduría para la iglesia de Colosas. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hasta el versículo 8 tenemos las causas de esa petición. Pablo recibe un informe de Epafras, que había sido pastor de la iglesia de Colosas y había venido donde Pablo le había contado de la iglesia y le había dicho que la iglesia tenía fe en Cristo Jesús, que había un verdadero amor entre hermanos, que tenía una esperanza eterna por el evangelio y que el evangelio crecía y llevaba fruto en medio de ellos. Eso lo testificó Epafras. Y Pablo, al mirar eso, dice, por esta causa, desde el día que lo vimos. O sea que cuando él oyó que la iglesia tenía amor, tenía fe, tenía esperanza, crecía en el evangelio, había un verdadero amor entre hermanos, un amor en el espíritu, dice ahí. Pablo dice, necesita sabiduría. Es hora de orar para que esta iglesia tenga sabiduría. Entonces, Pablo está diciendo con esa oración que no es suficiente el amor, la fe, la esperanza, el crecer en el evangelio, el llevar fruto en el evangelio, no es suficiente para que la iglesia pueda caminar en la voluntad de Dios. Es tremendo, porque si uno mira la carta a los colosenses, el contexto de la carta es que la iglesia está en medio de unas personas que están atacando la doctrina de que para conocer a Dios es necesario conocer a Cristo. Entonces hay personas que están atacando esa doctrina, los gnósticos,
que atacaban la doctrina de que decían es que a Dios se le puede conocer por experiencias metafísicas, por experiencias personales, que solamente los avanzados o los especiales o los maestros iluminados podemos tener y no necesitamos conocer a Cristo. Esas religiones de lo oculto, esas religiones del misterio, allí en Colosas dañaban la iglesia, atacaban la iglesia, y Pablo está diciendo, mire, esa es una iglesia que tiene fe, que tiene amor, que tiene esperanza, que cree en el evangelio, predica el evangelio, crece el evangelio, lleva fruto. Sin embargo, todo eso no le va a servir para poder contrarrestar los ataques de esas religiones del misterio que hay allí. Y por eso le dice, desde que lo vimos, no cesamos de pedir por vosotros, que seáis llenos, el versículo 9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está diciendo, la única manera de que se desborde un conocimiento de la voluntad de Dios es que la iglesia tenga sabiduría e inteligencia espiritual. Y por eso no cesamos de orar para que la tenga, para que Dios le derrame esa inteligencia y sabiduría espiritual. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es eso tan especial que va a proteger a la iglesia de caer en el error, de irse tras unas doctrinas raras, que no es la fe, que no es el amor, que no es la esperanza, que no es la obra evangelística, sino sabiduría e inteligencia espiritual? Para que la iglesia pueda ser llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahí la palabra conocimiento es la palabra epignosis, que significa un discernimiento pleno. O sea, como que la iglesia pueda desbordarse en el discernimiento pleno de lo que Dios determina, o sea, de la voluntad de Dios. Eso se llama sabiduría. Si uno va al libro de Job 28:28, Job dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces vamos viendo que la sabiduría se relaciona con el temor de Dios, y la inteligencia espiritual que aquí aparece en el versículo 9 es apartarse del mal. O sea que para que la iglesia pueda verdaderamente discernir la voluntad de Dios, necesita ser una iglesia que en el temor de Dios tenga una vida práctica alejada de la maldad. Y eso no lo da el amor, no lo da la fe, no lo da la esperanza, no lo da la obra evangelística dentro de la iglesia, sino algo que se llama sabiduría de Dios. Ahí está el asunto con lo que es la sabiduría de Dios, necesaria para poder caminar en la voluntad de Dios. Si uno mira los versículos que siguen, uno se da cuenta de los beneficios que traería sobre la iglesia la sabiduría de Dios. Les voy a compartir los versículos que siguen. La petición en sí misma es el versículo 9, que la iglesia se desborde en el discernimiento de lo que Dios determina, y lo cual se evidenciará al poner en práctica el verdadero temor de Dios. O sea, el temor de Dios que se vea en la vida cuando la persona se aparta del mal. Y a partir de apartarse del mal, entonces va a venir la iglesia a poder ser sabia y poder tener estos beneficios. Beneficios de la sabiduría de Dios, versículos 10 al 14. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que la iglesia pueda vivir como el Señor se merece y le agrade en todo. Y esa palabra agradar significa que en la voluntad de Dios le es excitante a la iglesia, que se desvive, que se goza, que se anima siempre para que Dios haga en ella su voluntad. Esa palabra agradable ahí, que está en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, es eso, que la iglesia pueda vivir como el Señor se merece, como es digno, como es el Señor merece que la iglesia viva, porque Él dio su vida por ella, y la iglesia pueda agradarle a Dios con excitación, o sea que
el hacer la voluntad de Dios para la iglesia sea algo que la excita, algo que la motiva, algo que la anima. Y eso está muy parecido a lo que dice Romanos 12 del 1 al 2, que dice allá que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y para que, transformados por medio de la renovación del entendimiento, podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allá aparece la misma palabra, agradar, pero allá siendo ya como un adjetivo, y aquí es que la iglesia pueda agradar a Dios, o sea, como verbo. Significa entonces que al tener esa sabiduría tendrá unos beneficios, vivirá como es digno del Señor, como el Señor se merece, y le va a buscar en excitación y va a desear que la voluntad de Dios se haga. Y la iglesia se convertirá en un territorio fértil para lo que es bueno intrínsecamente. Por eso dice allí, llevando fruto en toda buena obra. La palabra bueno allí significa que es bueno en esencia, en todo lo que es bueno en esencia. Lo mismo que está en Filipenses cuando Pablo dice allá a la iglesia de Filipo, en todo lo que haya virtud, en esto pensad. En todo lo que es bueno en esencia, de acuerdo al pensamiento de Dios, la sabiduría le va a proporcionar a la iglesia que crezca, que sea un territorio para que eso crezca y se reproduzca en medio de ella. También dice allí, y va a crecer en el conocimiento de Dios, o sea, va a aumentar ese discernimiento que tiene de Dios. O sea que la iglesia dejará de ser niña. Si uno mira la epístola de los Hebreos, en Hebreos 5:14, se habla de un discernimiento que Dios da para los que tienen madurez. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en Hebreos 6 ya se nos empieza a hablar de una iglesia que no puede oír realmente una doctrina más profunda porque quiere quedarse oyendo los primeros rudimentos de la fe. O sea que no quiere madurar. La iglesia para poder madurar necesita sabiduría, porque esa sabiduría va a hacer que el discernimiento pleno de la voluntad de Dios aumente. Y ese discernimiento la capacita poderosamente para aguantar animosa y constantemente en condiciones adversas, que es lo que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, o sea, capacitados con el poder que da Dios, con el vigor que da Dios. Es el vigor, es el kratos. Ahí es como la palabra todopoderoso, pantocratos. Aquí es con todo el kratos de Dios. La va a dar la autoridad, le va a capacitar para que con el poder de Dios pueda aguantar en las pruebas, por ejemplo, con toda paciencia. La palabra paciencia y longanimidad, la palabra hipomoné, paciencia, que es puede aguantar presión en condiciones adversas, o sea, puede aguantar pacientemente en condiciones adversas, y longanimidad es la palabra macrozumía, que significa que ese aguante es largo y constante. Entonces, todos esos beneficios vienen por la sabiduría de Dios en la iglesia. Y la iglesia que es sabia es una iglesia que es agradecida y está gozosa por la obra de Dios en ella. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Está agradecida porque fue el Padre el que la calificó para hacerla su adquisición, su pertenencia, su patrimonio. Esa palabra herencia significa eso. Quien la consagró y la separó de manera manifiesta. O sea, la palabra santo significa separar y consagrar. Y en luz quiere decir que la iglesia sabia va a ser una iglesia que el mundo va a tener que reconocer que son pueblo de Dios, que somos pueblo de Dios, porque va a ser manifiesta a las personas alrededor,
que está separada y consagrada para Dios, no por una religiosidad, no por unas costumbres externas, no por unos rituales, sino por una vida que siempre va a estar rendida a la voluntad de Dios y se va a gozar en la voluntad de Dios. Una iglesia agradecida con el Señor que puede aguantar animosamente en condiciones adversas y con un aguante constante. Eso es todo beneficio de la sabiduría de Dios sobre la iglesia. Y también la iglesia va a reconocer, esta palabra es muy interesante. Dice allá, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra librar, en la que aparece ahí, en ese texto, es la palabra hruomai y significa precipitar, sacar por medio de una corriente o de un borbotón y arrastrar. Significa entonces que el Señor Jesucristo con su sangre nos inundó, nos arrastró y nos sacó de la jurisdicción de la maldad, de la autoridad de la maldad, de la competencia de la maldad, de la potestad. Esa es la palabra exousia, jurisdicción, autoridad, competencia. Nos arrastró con su sangre, nos inundó y nos arrastró y nos puso lejos. Eso es trasladar. La palabra trasladar es ponerlos lejos. Es la palabra metistano, que es llevar lejos a un lugar que es seguro, que es el reino de Jesucristo. Entonces la iglesia va a estar siempre agradecida con el Señor. La iglesia sabia no va a estar peleando con el Señor. La iglesia sabia no va a estar echándole la culpa al Señor. La iglesia sabia va a estar confiando en el Señor siempre. Y entiende que lo que le pasa es para bien, entendiéndose bien, como lo hemos dicho varias veces, como el ser hechos a la imagen de Cristo para poder participar de la gloria eterna. Y la iglesia también sabe que ya fue salva y que es salva y que está lejos de esclavitud y que en Cristo Jesús tiene remisión de pecados. Tiene redención. Ya no es simplemente una expiación del pecado que quita la ira de Dios, sino que ha sido comprada por el precio de la sangre de Jesucristo para nunca más volver a esclavitud. Entonces, ha sido puesta eternamente lejos de esclavitud y sabe que en Cristo Jesús, y aquí hay un tiempo auristo continuo, que es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que podría traducirse en quien seguimos teniendo redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que la iglesia sabia tiene todas estas características. No son suficientes la fe, el amor, la esperanza y el trabajo evangelístico para poder vivir de esa manera. Como plantean los versículos 10 al 14, se necesita la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo está orando para que la iglesia de Colosas sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es una iglesia inamovible. Una iglesia sabia es una iglesia inamovible. Es una iglesia que sabe en quién ha creído y que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, conoce a Dios, discierne a Dios, soporta las pruebas con amor. De hecho, Santiago 1, 5 y 6 habla de que el que no tenga sabiduría la pida a Dios, que Dios la da abundantemente y sin reproche, pero que la pida sin dudar. Santiago 1, 5 y 6. Y está en el contexto de las pruebas. Como quien dice, la sabiduría te va a hacer entender que las pruebas son para bien, que las pruebas son algo que Dios hace para formar el carácter de Cristo y por lo tanto la iglesia acepta las pruebas y no rechaza las pruebas y no se pone a pelear con Dios en medio de las pruebas. La iglesia sabia está agradecida con Dios, reconoce que es salva por la obra de Cristo y por eso toda jactancia queda por el suelo. No se va a jactar porque reconoce que es el Señor el que la libró con su sangre, que la sacó de las tinieblas, la arrastró con su torrente sanguíneo, la lavó, la purificó y la sigue lavando y la llevó al reino de los cielos.
Por eso la gloria siempre se la va a dar a Dios con todo gozo y con toda gratitud. Esas son las consecuencias de la sabiduría de Dios en la iglesia. Por eso quise tocar este texto de Colosenses 1, del 3 al 14, porque es muy diciente. Presenta un contraste entre lo que Pablo supo de la iglesia y lo que él quiere que la iglesia llegue a ser. Ya sabía que la iglesia tenía amor, ya sabía que la iglesia tenía fe, ya sabía que la iglesia tenía esperanza, ya sabía que la iglesia crecía en el evangelismo. Sin embargo, él dice, desde que lo oímos, no cesamos de pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que es necesario que la iglesia entienda que es la voluntad de Dios siempre, en todo momento, para que pueda vivir como Dios quiere. Uno puede mirar iglesias que tenían fe, pero que desaparecieron con el tiempo. Uno las puede rastrear en la historia. Y uno puede mirar hombres en la Biblia que incluso aparecen en Hebreos 11 como testigos de fe, en ese capítulo de Hebreos 11, y sin embargo uno ve que no conocían a Dios, pero son ejemplos de fe. Pero no, sus vidas no llevaban gloria a Dios siempre porque no le conocían. Realmente se necesita la sabiduría de Dios para poder vivir en la voluntad de Dios siempre. Eso era lo que quería compartirles sobre la sabiduría de Dios y creo que es corto, pero me parece que puede ser muy útil si nosotros creemos lo que la Biblia dice en este momento. Ya, pues, tiempo de preguntas o algo que no quede claro o no, ya la hermana Gloria, ya comió. Ay, sí, ya mi amado, véalo acá que me hizo Ah, el bueno, el chef, véalo, ya está el chef. Dios te arreglar bendiga. los pláticos y todo. Ah, no. Bueno, ¿cómo así? Eso se nos volvió una ginecocracia por allá. No, porque yo estaba por fuera, entonces él No, hace yo sé. En lo del esto, ama de casa. eso, oiga, no, pero eso está bien. De eso está bien, hay que compartir los roles. A Nos veces hay que hacerlo. turnamos. Claro. Y Iván, es que, Cuéntame. no sé, pues sí me salgo mucho del tema, pero como usted lo tocó en Santiago, y bueno, y la sabiduría del Señor es la que nos hace, como usted dice, mantener la esperanza, estar fuertes, animosos. Y en el contexto de Santiago también no nos hace dudar, ¿cierto? Somos constantes. Lo que pasa es que ahí dice que pida con fe, no dudando. O sea, la fe Ah, es la que no nos hace sí. dudar. La Pero es fe. que yo le quería preguntar, ahí en esta versión que dice, ¿Estás en el Santiago? versículo Santiago 1:8, hablando Sí. de la persona de doble ánimo, la que duda, dice en el versículo 8, desde el 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor, las de doble ánimo. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Yo quería saber por qué cuando habla de la persona que duda o que es inconstante o de doble ánimo, que es lo mismo, ¿cierto? Porque dice que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué Pues, tiene que ver el mundo con que la persona dude o sea inconstante? ¿qué tiene que ver el mundo? A ver, lo que pasa es que hay que entender, Santiago le está escribiendo a judíos que viven en la dispersión, ¿cierto? En la diáspora. Que ellos viven lo mismo que Pedro en la primera carta. Le está escribiendo a judíos que ellos han demostrado en toda la historia Seguida. que realmente su orgullo es la religión. Su orgullo no es obedecer a Dios, sino a la religión. Porque acuerde de que en el Antiguo Testamento se habla de Israel y las naciones. Las naciones son allá, los gentiles, los perros, e Israel, que es el pueblo de Dios. Ellos son orgullosos de esa religión. No de obedecer a Dios, no de vivir conforme a Dios.
En el Nuevo Testamento, perdón, también hay esa misma división, solamente que en el Nuevo Testamento se llama iglesia y mundo. ¿Sí? Entonces, Santiago está hablándole a un pueblo que es religioso, pero que ha creído en Cristo, y está tratando de afianzar la fe de ellos, porque él ha recibido noticias de que no andan muy bien. Uno lee toda la carta y se da cuenta que no andan muy bien, que tienen amistad con el mundo, que la fe de ellos es una fe muerta, que realmente hacen acepción de personas. Bueno, muchas cosas que hay en la carta. Entonces, Santiago le está diciendo, mire, en medio de las pruebas, ustedes van a necesitar sabiduría, porque Dios va a formar el carácter de Cristo por medio de las pruebas. Y para poder saber aceptar la prueba sin rechazarla, sin irse en contra de la prueba, necesita entender que la prueba es para formar el carácter de Dios. Por eso ese capítulo 1 termina diciendo, si alguno se cree religioso entre ustedes, se habla de religiosidad, es la única vez en la Biblia que se habla de la palabra religión y de la palabra religiosidad. Es en Santiago 1, 27, 26 y 27. Si alguno se cree religioso, o sea, si alguno se cree que por seguir unos rituales, por eso está muy bien con Dios, sepa que la religión del tal es vana, porque la verdadera religión, y le dice cuál es ayudar a las viudas en las tribulaciones y a los huérfanos y mantenerse sin mancha en el mundo. Porque ellos están confiando en que ellos son un pueblo religioso. Entonces, Santiago le está diciendo, mire, Israel es así, mire la historia. ¿Se acuerda de Elías? ¿Usted se acuerda? Santiago miente a Elías por allá al final. Y acuerda de Elías en primer libro de Reyes 18. Cuando Elías mata a los 450 profetas de Baal y otros 400 sacerdotes más, o sea que hubo una matazón muy grande. Él le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es lo mismo que Santiago está diciendo aquí. Pensamos en Dios, pero también pensamos en lo que el mundo dice. Decídase, no piense que usted va a agradar a Dios y que va a obtener un beneficio de agradar a Dios si usted no se decide realmente por Dios. Y en ese asunto tiene que ver mucho la sabiduría, el decidir hacer la voluntad de Dios. Esa decisión obviamente es obra del Espíritu Santo, por la palabra, porque Él obra de acuerdo a la palabra. Esa palabra se hace vida por el Espíritu Santo. Santiago les está confrontando con su manera de vivir. Incluso en el versículo 19, ya mire que ahí habla de hacedores de la palabra, o sea, los está llamando a vivir realmente, no a tener una religión, sino una vida de consagración a Dios, y para eso necesita primero aceptar que Dios los va a probar, porque es la manera como Dios va a formar el carácter de Cristo. Y para poder aceptar las pruebas, necesita sabiduría para entender que la prueba realmente no es contraria a los propósitos de Dios, sino que antes ayudan a alcanzar el propósito de Dios. Y si va a pedir sin creerle a Dios, Santiago dice, no, pues no pida así, porque si usted está pensando que Dios le puede dar o no le puede dar, entonces Dios no le va a dar. Dios le va a dar si usted pide con fe, si usted confía plenamente en que Él le va a dar. No era el caso de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas tenía fe. Aquí tenemos una iglesia que está dudando, que hay personas que dudan realmente si seguir a Cristo es lo correcto o no, en Santiago. La iglesia de Colosas es una iglesia que ya está convencida de seguir a Cristo. Sin embargo, está recibiendo unas influencias del mundo que le están diciendo que no tiene que hacer aquello, que tiene que hacer esto. Por eso Pablo en la epístola de los Colosenses habla, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces ¿por qué hacen caso de no manejes, no toques, no comas, etcétera? Cosas que se destruyen con el uso. Hay veces nosotros enfatizamos más eso que enfatizar que Dios es el que restaura las vidas
y que Dios es el que hace la obra, entonces le decimos a la gente, mire, usted tiene que hacer esto, no puede hacer esto, debe hacer esto. Y realmente no es un evangelio ley, es el evangelio de la gracia. Entonces, cuando la palabra se expone, el Espíritu Santo convence, eso va a formar un poder dentro del creyente para transformar su vida, que es la transformación del Espíritu Santo. Pero por eso necesita el creyente entender cuál es la voluntad de Dios para poder ser transformado, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y anhelarla con todo el corazón. Por eso la sabiduría va a dar eso, cuando la sabiduría de Dios se derrame sobre la iglesia. Y de hecho, se perfecciona la vida cristiana a través de la sabiduría de Dios en el corazón. Porque también la persona cristiana es sabia para hablar, sabia para comportarse, es prudente. Hay unos ejemplos en el libro de Hebreos, ejemplos de la fe de hombres que fueron muy imprudentes. Sin embargo, aparecen allá como ejemplos de fe. Y uno de sus historias sí fueron muy imprudentes. Pero el autor de Hebreos lo que está enfatizando en ellos es su fe. Aquí Pablo lo que está buscando a la iglesia de Colosas es que la iglesia entienda que para poder mantenerse firme de los ataques que hay a su alrededor, necesita la sabiduría de Dios, porque es así como le va a agradar a Dios siempre. Es así como va a poderse sostener, es así como va a poder soportar en medio de situaciones difíciles, en adversidad, y va a soportar con gozo, con alegría. Es así como va a ser agradecida, sabiendo que el Señor la rescató. Eso le va a dar una firmeza en esa fe que ella tiene y en ese amor que ella tiene. Entre más no está diciendo que dejen eso. No, él está diciendo que necesitan, además de eso, la sabiduría de Dios. Y yo creo que la iglesia hoy en día la necesita. La necesita. Los líderes, los pastores, toda la iglesia la necesita. Porque vivimos en tiempos difíciles. Nosotros vivimos en tiempos en que no somos atacados nuestra vida no peligra, pero sí somos atacados porque cualquier ideología que viene en contra de la Biblia ataca nuestra esperanza, ataca nuestra doctrina. Y hoy en día existen muchas ideologías en contra de la Biblia, muchas. Hoy en día hay muchas cosas, las leyes nuevas que salen, todas son en contra de lo que Dios dice. Entonces, de esa manera somos atacados nosotros, y la fe y la creencia puede minar si no tiene la iglesia sabiduría para mantenerse, para sostenerse firme, para poder dar testimonio de tal manera que el mundo vea que la iglesia es de Dios y no se contamina con las cosas del mundo. Porque hoy en día, y es triste decirlo, muchas iglesias han entrado el mundo a la iglesia. Y ahí ya no se distingue entre el creyente y la gente del mundo. Ya es muy difícil distinguirlos. Algunos se distinguen porque visten de una manera diferente, pero es que la vida cristiana no consiste en vestir, ni consiste en comer. Consiste en vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, ahí es donde está el punto del asunto aquí. La sabiduría es la que le va a dar a la iglesia el discernimiento pleno de la voluntad de Dios, y va a crecer, porque es que la voluntad de Dios crece en el creyente a medida que el creyente va caminando con Dios. Dios le va mostrando más y más su voluntad a medida que va caminando con Dios, y va discerniendo cosas que otras personas no disciernen. Y de hecho, uno puede estar oyendo una predicación y al lado de uno puede haber un hermano, y el hermano dice, uy, muy bueno lo que están diciendo, y uno por dentro estar viendo que eso que están diciendo es contra la Biblia. Y eso pasa, porque hay personas que todavía no tienen el discernimiento, porque no hay sabiduría de Dios, y por eso hay personas que son engañadas
otras porque quieren el mundo, porque aman el mundo y la iglesia les ofrece el mundo, entonces esa iglesia se llena. 3.000, 4.000 personas en un culto, porque es el mundo dentro de la iglesia. Pero no se confronta con la palabra de Dios, porque entonces todo el mundo se va. Y ese es el asunto de hoy en día. La iglesia necesita conocer la voluntad de Dios. Y para eso necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que estamos viendo aquí en Colosenses. Iván, perdón. Cuéntame, Hay Juan. como dos preguntas. Una, como ese principio de reciprocidad. O sea, digamos que entre la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, implica el atributo de la sabiduría de Dios. O sea, no hay una sin otra. Yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios si no recibo esa sabiduría. Ese elemento. O sea, uno podría, al hablar del atributo de sabiduría, necesariamente tendríamos que decir sabiduría y la voluntad de Dios. Y el segundo elemento es el que explicas. Ya. Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la, digamos, la diferencia, la relación? ¿Qué le aporta la inteligencia espiritual a la sabiduría? Gracias. A ver, listo. Ustedes han oído las múltiples inteligencias de Garner, ¿cierto? Las múltiples inteligencias de Garner. Pero él no habló nunca de inteligencia espiritual. Él habló de otras inteligencias. La inteligencia espiritual es apartarse de lo malo. O sea que la inteligencia espiritual va a mostrar que la persona realmente sí tiene una sabiduría práctica. Porque es que uno puede tener una sabiduría en el sentido de conocer la voluntad de Dios. La Biblia me dice cuál es la voluntad de Dios. Y una persona puede estudiar griego y hebreo y entonces saber cuál es la voluntad de Dios, incluso con las herramientas de la Strong y los greco-española, puede ir y saber, bueno, la voluntad de Dios es esta. Saberla, pero saberla es muy diferente a hacerla. Y ahí es donde está el asunto, don Juan. La sabiduría práctica es apartarse del mal para hacer la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría práctica que la iglesia necesita. No tanto la sabiduría intelectual de conocer la voluntad de Dios. Porque Pablo en Romanos 7, del versículo 7 en adelante, él mismo se pone como ejemplo. Y él mismo se pone como ejemplo de que conoce la voluntad de Dios, pero que no la hace. Él mismo me pone como ejemplo, él se toma en primera persona como para mostrar cuando él vivía en la ley, cómo él podía por la ley conocer la voluntad de Dios. Uno en la ley puede conocer la voluntad de Dios. Usted lee los 5 primeros libros de la Biblia y sabe cuál es la voluntad de Dios, tranquilamente. Pero hacerla, nadie fue capaz, solamente Cristo, a partir de la ley. Por eso Romanos 7 es un ejemplo de eso. Cuando uno lee los versículos del 7 al 25, uno encuentra que Pablo tiene una lucha en que él quiere hacer la voluntad de Dios porque la conoce, sabe lo que es bueno, pero sale haciendo lo que no quiere hacer, sale haciendo lo malo. Y entonces dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado es el que no deja que pase de el saber al hacer. En el Romanos 7. Pero en Romanos 8 él empieza diciendo que la ley de Dios en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de Dios, a la gracia, lo libró de la influencia que tenía esa ley de Dios sobre él, que le dio autoridad al pecado para que lo matara, y entonces lo libró de esa muerte. Entonces la gracia de Dios es la que trae el poder conocer la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, y al mismo tiempo el hacerla. Por eso en Filipenses dice que Dios es el que pone el querer como el hacer
por su buena voluntad. No solamente el querer, que estaba aquí en Romanos 7, sino también el hacer, que no podía él hacer en Romanos 7. Entonces, una cosa es conocer la voluntad de Dios. Otra cosa es vivir en la voluntad de Dios. Para eso se necesita la sabiduría práctica, que es esa inteligencia espiritual, el apartarse del mal en el temor de Dios para vivir en la voluntad de Dios. Ese es el asunto acá. Entender qué es lo malo delante de Dios y apartarse de ello. El problema es que al hombre le queda muy difícil apartarse del mal. En estos días teníamos una conferencia en el colegio con un psicólogo nuevo que llegó y él decía que la ciencia no había podido demostrar por qué el cerebro siempre se inclinaba a lo malo, porque el cerebro del ser humano siempre tiene tendencias a lo malo. Eso es una cosa que viene por la caída del hombre, por el pecado. El hombre nace con esa tendencia a la rebeldía. Por eso es tan difícil para el hombre no hacer lo malo, porque ya tiene una tendencia innata a hacer lo malo. Cuando Cristo llega, rompe con eso y pone la voluntad de Dios en el corazón del hombre, pero para poderla practicar, la iglesia necesita sabiduría e inteligencia espiritual para poder vivir de esa manera, que verdaderamente va a llevar gloria a Dios, porque de resto no va a llevar gloria a Dios. De resto va a ser como ahora estaba viendo a alguien compartir sobre Sansón, va a ser como el libro de los jueces, que había un problema, solución, problema, solución. Siempre era una cadena de problema, solución. Nunca había una vida realmente vivificada en Cristo o en Dios, sino que siempre había problemas, opresión, libertad, problemas, opresión, libertad, porque había una inconstancia precisamente en el pueblo, porque no podía hacer la voluntad de Dios. Primeramente porque no conocía a Dios. Partamos del hecho de conocer a Dios, que Pablo está hablando aquí de conocer la voluntad de Dios, del pleno conocimiento de su voluntad, que es lo que da la sabiduría realmente de una forma práctica. Conocer a Dios no es simplemente conocer el texto bíblico, no es conocer lo que Dios dice. Hay una palabra conocer que está muy metida en la Biblia y es precisamente la que se utiliza cuando un esposo tiene relaciones sexuales con su esposa. La conoció en la intimidad. Por ejemplo, en el Evangelio, creo que es Mateo 1:25, se habla de que José no conoció a María hasta después de que hubiese nacido el hijo, Jesús. O sea, se habla de que no la conoció íntimamente hasta después. Y lo mismo habla de Abraham con Sara, que la conoció a su mujer, o sea, se llegó a ella, hay una intimidad. Y Dios quiere que nosotros lo conozcamos en la intimidad. En la intimidad. También en el texto, pero la intimidad nuestra debe estar de acuerdo al texto. Para eso se necesita la sabiduría práctica, que es realmente la inteligencia espiritual. ¿Hay todavía queda alguna duda pues, esa es la respuesta que yo tengo en este momento, don Juan, que le puedo dar. Gracias, Iván. Muy bien, muy concreto. Iván, ahorita que usted habló sobre Salomón, entonces, ¿cuál clase de sabiduría fue la que Dios le dio a él que no le sirvió para apartarse de los ídolos? No, es que Salomón le pidió a Dios fue corazón entendido para gobernar al pueblo, para juzgar al pueblo. O sea, Salomón le pidió a Dios que le diera una manera que él pudiera gobernar a ese pueblo, porque era mucha gente. Entonces él se sentía como débil para gobernar ese pueblo y Dios lo respaldó. De hecho, el pueblo de Israel fue muy próspero, el reino de Israel fue muy próspero en la época de Salomón, no hubo guerras ni siquiera, hubo muchas construcciones, pero Salomón realmente no cumplió las expectativas que Dios tenía con él. Dios se le apareció varias veces,
la primera vez está ahí en el capítulo, creo que 2, cuando Dios le dice que si andares conforme a David, entonces yo te respaldaré, pero si no, entonces yo te voy a castigar. Después más adelante vuelve y se le aparece. Y en el capítulo 11, ya lo que dice ahí es que se enojó Dios con Salomón. Y esa palabra enojar ahí es la misma de que Dios lo miró con ira a Salomón. Porque Salomón seguía empecinado en él. Salomón era muy egoísta, como todos los seres humanos. De ahí no nos vamos a quitar ninguno. Salomón era muy egoísta, tanto que él se demoró 7 años haciendo el templo de Dios y 13 años haciendo su casa. O sea que su casa fue mucho más grande, mucho más lujosa, mucho más especial que la misma casa de Dios. Entonces, vamos mirando eso. Lo que realmente tenemos que entender es que Salomón fue un buen ejemplo de gobernante que supo mantener al pueblo en paz y supo prosperar. El pueblo de Israel fue próspero en la época de Salomón. ¿Sí? Pero realmente él en su vida personal con Dios deja mucho que desear. Entonces, ya sabemos no, está mal cuando uno dice que el hombre más sabio, pues después de Jesús es Salomón, no. Él no fue sabio, entonces. Si Pues hubiera sido sabio, bueno, pues sabio para gobernar. Es que la por palabra, eso, para gobernar. la palabra sabio, por eso les decía a ustedes que la palabra sabio es la misma para cuando una persona sabia tiene un arte y lo sabe hacer muy bien, o cuando la persona vive de acuerdo a lo que Dios dice. Es la misma palabra en la escritura. Y en el Nuevo Testamento también. Sofía es lo mismo. Es para la persona que tiene claro cómo hacer algo, o sea, un ingeniero, un arquitecto que tiene claro cómo hacer un edificio. Los que hicieron el túnel de la línea son muy sabios en hacer eso, pero no podríamos decir lo mismo si son sabios en su vida delante de Dios, porque es la misma palabra, es la misma palabra. El único idioma que yo conozco que trae dos palabras diferentes para eso es el francés, que es la sagesse y la sabiduría. La sagesse es precisamente la sabiduría de hacer cosas bien hechas y la sabiduría es la manera de poder vivir sabiamente en relación con otros. Dos palabras diferentes, pero de hecho los idiomas básicamente tienen la misma palabra para las dos. Bueno, no sé si alguien tendrá que decir algo. Los atributos de Dios hasta acá ya, mejor dicho, ya lo que queda pendiente es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es bueno estudiarlo, pero ya pues estamos en la lo que Cristina, que es la que comanda este grupo en sí, decida. A mí este grupo me salió de las manos. Se le salió de las manos. Este Bueno. grupo puede decidir, ya yo no mando aquí, y si Ya no, no mando. no mentira, es una manera de decir que no, que decidamos entre todos, porque, o sea, los frutos, usted puede hacer por ejemplo, un repaso de cuáles fueron los frutos, no de cada fruto, sino cuáles fueron los frutos que trabajamos. Y luego, nosotros lo hemos trabajado. Los atributos. Y decidimos si el fruto del Espíritu Santo. Si es otro tema, ese es otro tema. Sí, el fruto del Espíritu Santo, lo que pasa es que el fruto del Espíritu Santo está compuesto por 9 elementos. Ajá. ¿Cierto? El amor ya lo trabajamos, o sea que el amor, pues, ya lo vimos. Pero después sigue gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Y qué dicen los y esas compañeros? ya son, habría que... Ay, qué bendición poderlos ver y que Iván esté tan dispuesto. Ya ustedes deciden, yo... Sí, de acuerdo. Aquí hay 2 votos y más. Aquí también hay 2. Aquí hay 2. Van 4 y María Cristina hace por 5, 9. Sí. María Cristina de por 5. El mío también.
Ah, Claro. bueno, listo. Sí, sí, excelente, Iván, excelente, Ay, claro sí. que sí. Entonces, Falta que opine Luz, Giovanni, Orlando, Beatriz. Sí, estoy de acuerdo. Que Sí, continúe. claro, claro, eso no Yo creo tiene que discusión. complementan muy bien lo que estamos viendo y nos ayudarían pues a tener como una percepción más clara, más globalizada de todo esto que ha sido pues tan importante y como para acabar de completar en muchas cosas, porque por ejemplo, eh, el amor, cómo lo expresa uno, la sabiduría, pues yo estaba completamente errada en cuanto con Salomón. Entonces hay muchas cosas que yo creo que podemos complementar a través de los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros, porque por nuestras propias fuerzas ya vemos pues que no podemos hacer nada y que solo Dios nos puede ayudar a aprender y a ser mejores personas a través de Jesús. amén, amén. Es que, pues, el Espíritu Santo no solamente quedó para guiarnos a nosotros y hacernos entender el texto, sino para formar el carácter de Cristo en nosotros. Él es el encargado de perfeccionar cada vez más nuestras vidas con la palabra de Dios. O sea, la palabra y el Espíritu van obrando de una manera que el hombre va transformando, va transformando la vida del ser humano que ha creído en Jesucristo. Y esos frutos tienen, o ese fruto, porque son 9 componentes del mismo fruto, tienen pues su aporte a la vida nuestra, a la vida de santidad, de consagración a Dios, que es lo que realmente quisiéramos que se produjera cada vez más. Cada vez más deseamos que Dios se forme en nosotros, que su carácter se forme en nosotros. Entonces, pues entonces podemos empezar la próxima sesión con el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, ¿cierto? Allá está el fruto del Espíritu Santo. Y podemos trabajarlo más o menos lo que podamos avanzar en cada sesión. Eso nos puede tomar 3 sesiones o 2 sesiones si lo podemos hacer más práctico. ¿Listo? Después del fruto que nos quiere dar. No, es que estamos hablando de los atributos de Dios. O sea, ya los atributos de Dios, falta No, es el fruto del después, Espíritu Santo. después de los dones, ¿qué propuesta tiene? Los dones, no, aquí no estamos hablando de los dones. Ah, no, bueno, del fruto, qué pena. No, Después del ustedes, fruto. no, ya ustedes verán, es que, pues, si ustedes deciden algún tema especial, trataré de poder prepararlo, Ah, qué bueno. Sí. si ustedes deciden algún tema especial. Porque es que lo que pasa es que estos atributos de Dios, cuando Cristina habló conmigo, los estábamos comenzando con los hermanos de la iglesia, con los varones de la iglesia. Entonces dije, no, pues entonces veámoslo también en el grupo. Así no tenía que preparar 2 clases, sino una. Como aquí es cada 15 días, allá ya terminamos y empezamos otro tema que es la apologética. Y por ahí hay mucho, la apologética es muy larga, pero no necesariamente tendríamos que ver ese tema. So, pues, si ustedes deciden que hay algún tema que quieran saber, podemos verlo. Si yo, pues, logro prepararlo. Por ahora ese, Sé y los seguramente frutos del iré Espíritu después de Santo. nosotros, porque sí es verdad que es muy complementario. Pues, o sea, estaríamos muy sintonizados de alguna manera Es con que lo todavía que... estamos hablando de los atributos. Los frutos, Ajá, el fruto del Espíritu Santo es un atributo de ajá, Dios, sí. porque es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Esos son atributos de Dios. El Señor mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere que nosotros seamos mansos, y quiere que nosotros seamos pacientes, y quiere que nosotros seamos bondadosos,
y que tengamos gozo. Todos esos atributos Él quiere formarlos en nosotros. De hecho, yo sé que Él ha ido formando en cada uno de nosotros esos atributos. Algunos más que otros, algunos atributos se han ido formando más que otros, pero el asunto es que Él va a formarlos todos, porque es un paquete que llegará a su final culminación o a su final proceso cuando estemos en su presencia. De hecho, la perfección total tiene que ser en la presencia del Señor, porque siempre que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso lo dice 2 Corintios 5, 9, creo que 5, 9 y 10, que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. O sea, en el sentido de que no estamos plenamente en su presencia, porque el cuerpo es un impedimento para estar en su presencia, realmente. Por lo que le decía ahora, el ser humano nace con un cerebro inclinado al mal. Ya los científicos están preguntando, ¿y por qué? No han podido preguntar por qué, pero ya saben en la composición del cerebro humano que se inclina al mal, que el hombre siempre piensa primero lo malo. Por eso nuestra tendencia es a ser pesimistas. La mayoría de las, cuando vamos a presentar un reto, dice, ay, y yo sí seré capaz. ¿Y qué tal si me pasa esto, si me pasa aquello? ¿Por qué? Porque hay una influencia del pecado ahí que nos hace mirar lo negativo y no mirar que Dios nos está apoyando y nos está llevando y que en Él nosotros salimos adelante, que es lo que la Biblia nos propone. Bueno, algo más, Cris, o si no, nos despedimos y gloria a Dios Sí, que... despidámonos. Sí, yo quería decir algo, no, muchas gracias Iván pues, por enseñarnos y cada uno de estos, cada uno de estos atributos del Señor son, son muy, muy significativos para todos y nos confrontan y también nos bendicen. La iglesia una vez hicimos un ejercicio, es que los 1000 atributos de Dios en toda la Biblia y había muchos más. Claro, aquí profundizamos unos que son fundamentales, pero no, creo que el Señor es inagotable y gracias pues por estar en ese camino de enseñarnos lo inagotable de Dios. Y bueno, pues miraremos los próximos desafíos. Gracias, Iván. De nada, Giovanni. Muchas gracias. Sí, don Bueno, Iván, muchas gracias por su disposición, ¿verdad? ujú. Nos ha Bueno, alimentado hermana. mucho. Que Dios le retribuya grandemente. Amén. Dios te bendiga, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a Y todos por su Muchas gracias disposición a Iván y a también. Cristina por invitarnos. Gracias, Ah, gracias, bueno. sí, Iván, muchas listo. gracias. Luz Helena, ¿quieres orar para despedirnos? Ok, claro. Me voy a componer. Bueno, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Padre bendito, por tu presencia, por tu bondad, por la infinita misericordia, Señor, que muestras cada día, Padre, y que nos llena, Señor, para poder cada día, Señor, aprender de ti. Le doy gracias en especial por don Iván, su disposición, Señor, el tiempo que él invierte para instruirnos. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiándolo a él y a cada uno de nosotros para poder, Señor, entender tu propósito para nuestras vidas. Yo te pido que le bendigas a él y a cada uno de los que estamos participando en esta reunión. Pienso que ha sido de mucha bendición para cada uno. Oramos, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, Señor, y que esto pues sea para no solamente para nuestro conocimiento, entendimiento y sabiduría, sino que nosotros podamos salir preparados, Señor, para ayudarle a otros. En el nombre de Jesús, llévanos con bien al descanso y que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Por favor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Para la Dios les próxima, bendiga. inviten a Gracias, otras Iván, por personas como Feliz noche, una gracias. Feliz noche. igualmente, que no se les olvide invitar a otras personas como vamos a iniciar, entre comillas, iniciar otro tema, entonces pueden invitar a otras personas. Gracias. Bendiciones. Bueno.
Bueno, Dios les bendiga. Iván, Chao. muchas gracias, Cris. a Descanse. todos. Chao, bendiciones. Chao.